Hola hermanos, es un gozo poder estudiar con ustedes este material de estudio que vamos a ir desarrollando a través de los días o los meses, que es el Catecismo de Spurgeon. Debemos entender cómo fue formado este catecismo. Primeramente conocemos el Catecismo de Westminster, que es la confesión de fe presbiteriana que fue adoptada en 1648 por las iglesias de Escocia, de Inglaterra y así también la de Irlanda. En 1677, los bautistas de Londres redactaron una confesión que en 1689, la confesión muy conocida hoy en día, fue publicada por los bautistas particulares, casi idéntica a las confesiones de Westminster con la bautista. Solamente tienen sus diferencias en el gobierno congregacional de la iglesia y en el bautismo del creyente. Charles Spurgeon toma varias cosas de ambos catecismos y lo publica para el uso de su congregación y así también de cada creyente en particular. Él dice lo siguiente acerca de este catecismo: estoy persuadido de que el uso de un buen catecismo en todas nuestras familias hará mucho para salvaguardarnos contra los crecientes errores de nuestros tiempos, y por ello he compilado este pequeño manual del catecismo de la Asamblea de Westminster y del Bautista para uso de mi propia iglesia y congregación. Aquellos que los usen en sus familias o clases tienen que ocuparse de explicar su sentido, pero las palabras deben ser cuidadosamente aprendidas de memoria, pues las irán comprendiendo mejor a medida que pasen los años. Quisiera el Señor bendecir a mis queridos amigos y sus familias para siempre. Fin de la cita. Sin duda alguna, como dice Charles Spurgeon, tener un catecismo es de mucho beneficio espiritual si se aprende y si se aplica a la vida diaria del creyente. Y por si no sabes quizás lo que significa catecismo, damos una pequeña definición, que la palabra sencilla viene del griego catecismo también, que significa instrucción oral. Simplemente podemos decir que significa enseñanzas para instruir. Hoy en día muchas iglesias evitan decir esto por catecismo, porque se le asocia mucho al catolicismo romano, pero es una palabra que se usó a lo largo de la historia de la iglesia, catecismo. Así también catolicí, que significa universal. Entonces veamos qué contiene este catecismo que Spurgeon ha redactado para su congregación y para el uso de los creyentes. Primeramente, este catecismo está desarrollado en preguntas y respuestas, así también como el catecismo de Westminster y el catecismo de Londres de 1689. Este catecismo contiene 82 puntos, o sea, 82 preguntas y 82 respuestas. A lo largo de todos estos catecismos, a lo largo de todo el contenido del catecismo, Spurgeon toca varios temas como bibliología, teología propia, cristología, los decretos de Dios, el Espíritu Santo, el pecado, la doctrina de salvación, la esperanza eterna del creyente, los 10 mandamientos, las ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor, y varios puntos más que vamos a ir mirando y desarrollando y explicando a medida que vamos leyendo cada pregunta y cada respuesta. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que haremos. Vamos a desarrollar y explicar las preguntas y respuestas de cada punto. Hoy vamos a comenzar solamente con el número 1, la primera pregunta. La primera pregunta del catecismo dice: ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La respuesta es: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Es la misma pregunta y respuesta del Catecismo Mayor de Westminster. En todas las épocas de la historia humana siempre los hombres se preguntan: ¿cuál es la razón de la vida? ¿Por qué existo? Algunos hacen sus propias conclusiones o buscan alguna respuesta en distintas filosofías, en el materialismo, en el placer, en el sufrimiento quizás, porque el hombre también dice que nace solo para sufrir. Aún algunos movimientos cristianos, como el movimiento de la prosperidad, del Evangelio de la Prosperidad,
que dicen que el sentido de la vida es prosperar. Y obviamente están hablando de manera materialista. Todos estos movimientos o pensamientos no llenan al hombre. Como expresaba Agustín de Hipona, en una oración, él dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios nos ha creado para que lo adoremos y le tributemos gloria a su nombre. Este es el fin de nuestra existencia. Imaginen cuán horrible es que muchos hombres no saben el significado de su existencia. Pero es aún más horrible que un creyente, sabiendo cuál es su fin supremo, y aún así no está viviendo para eso. El texto del catecismo, que nos da el catecismo, el texto bíblico, nos dice que en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estás viviendo para lo que fuiste creado? ¿Haces todas las cosas para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Haciendo lo que Él dijo que hiciéramos y creyendo todo lo que nos ha dicho. Para el creyente no hay como tal cosa una vida secular, un trabajo secular o cualquier otra cosa secular. Todas las cosas realizamos o todas las cosas que realizamos deben glorificar a Dios. Este es el fin principal de nuestra vida. Y la segunda parte del catecismo dice: y disfrutar de Él para siempre. Nos da el Salmo 73, versículo 25 y 26, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta expresión es de alguien que conocía para qué fue creado. Y su corazón, como también decía Agustín, no descansaba sino en la presencia de Dios. Él es el único que merece todo honor, Él es digno de nuestras alabanzas, y ninguna cosa creada debe interponerse en la adoración al Señor. Esta es la razón de la vida: disfrutar de Él para siempre, eternamente. Ahora, ¿cómo vivirás sabiendo esto? O mejor dicho, si sos creyente, ¿cómo estabas viviendo? ¿Estás viviendo para lo que fuiste creado? No quiero poner un sentido de culpa en tu corazón. No obedecemos por miedo al castigo. No se trata de eso. Es entender lo grande que es su amor por nosotros, de tal modo que por amor a Él queramos caminar con Él y glorificar su nombre. Deleítate en Dios, querido hermano, gózate en su presencia, en la comunión con Él, camina con Él, porque para esto fuiste creado.